El día de hoy hablaremos sobre el swap de tipos de interés. El swap es el acuerdo de intercambio financiero pactado entre dos partes, en el que una de las partes se compromete a pagar con una determinada periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Estos flujos responden a un pago de intereses sobre el nominal del swap, tratándose de un swap de tipos de interés. La estructura técnica y jurídica sobre la que funciona el swap es la siguiente: fecha de inicio y fecha de finalización del swap, se establece el nominal del swap y sobre este se calculan los flujos de ambas partes, se determina el tipo de interés de cada uno de los contratantes, es necesario establecer el índice de referencia para la parte variable, que puede ser el Euribor, el IBOR u otro, también establece la periodicidad de pago. Se establece también la forma en que se calculan los intereses, es decir, una base de cálculo en la que se contabilizan los días entre las dos fechas. Los contratos de swap son únicos entre dos partes en un intercambio o transacción financiera, en un tiempo pactado en ese mismo contrato. Los swaps son contratos realizados bajo necesidades específicas de los contratantes, por lo que se los considera OTC o contratos a medida en otros lugares son llamados. Tenemos un ejemplo el día de hoy bajo ciertos supuestos. En este supuesto tenemos que se trata sobre una hipoteca que el señor Juan mantiene con el Banco Continental con fecha de inicio de dicho préstamo hipotecario 1 de enero del 2021. El contrato de préstamo habla de las siguientes cláusulas: capital sometido a amortización 50.000 euros, plazo de amortización restante 5 años. El banco aplicará a este préstamo el Euribor a 12 meses más el 3%. Quiere decir que aquí tenemos la tasa variable, que es el Euribor más el 3%. La liquidación es anual con fecha 1 de enero de cada año. El señor Juan, conocedor de la incertidumbre en el tipo de interés, se refiere a la incertidumbre en el Euribor, que es variable, y con la finalidad de protegerse de una futura variación al alza en el Euribor, contrata un swap de tipos de interés con el Banco del Pacífico bajo los siguientes términos: nominal del swap, el importe cubierto, deuda pendiente a la fecha de inicio de cada periodo de liquidación, inicio de la cobertura 1 de enero del 2021, vencimiento de la cobertura 1 de enero del 2026, liquidación de cobertura anual. El señor Juan, cliente, paga el 2.50 anual fijo. Intercambia esta tasa fija por la tasa Euribor, es decir, el cliente cobra Euribor a 12 meses. Esta tasa del Euribor es la que está sujeta a variación. Entonces el cliente, para protegerse de la variación de esta tasa, contrata esta tasa fija del 2.50 mediante el contrato swap. Aquí tenemos los datos aleatorios en el que hablamos de que el Euribor, como no conocemos el comportamiento en los futuros años, vamos a aleatoriamente establecer un comportamiento. Como no podemos adivinar el futuro y tampoco podemos predecir cómo se comportará el Euribor a lo largo de la duración de este préstamo, especulativamente asignaremos valores al Euribor para este ejemplo. Tenemos la fecha y tenemos el Euribor a 12 meses. El 1 de enero del 2021 la tasa Euribor es de 3.20%, en el 2022 2.70%, en el 2023 1.50%, 2024 2.60%, 2025 3.40%. Ahora vamos a realizar las liquidaciones derivadas del swap y el resultado de la operación de cobertura. Tenemos el análisis de cobertura del swap, tenemos la fecha, el importe cubierto, que conocemos de que el préstamo de la hipoteca es de 50.000 euros. El cliente paga una tasa fija del 2.50% para protegerse de la variación del swap, del Euribor. El Euribor a 12 meses, tenemos la tasa que es variable. El cliente cobra Euribor a 12 meses. Aquí es donde se realiza el intercambio. El cliente paga 2.50% fijo y cobra el Euribor, que es variable. Tenemos la liquidación swap por diferencia.
Entonces el 1 de enero del 2021, como conocemos, la hipoteca es de 50.000 euros. El cliente paga una tasa fija del 2.50%. 2.50% quiere decir 2.50 por 50.000 y para 100. Y tenemos este dato, 1.250 euros es lo que paga el cliente en el 2021. Y el cliente cobra la tasa Euribor, que en este caso ha sido superior, ha sido 3.20. El cliente es beneficiado porque la tasa que él paga es 2.50. Entonces el cliente cobra el Euribor a 12 meses. En este primer año cobra 1.600 euros. Y tenemos la liquidación swap, que son liquidaciones anuales, 350 euros favorable para el cliente. En el 2022, bajo la amortización de 10.000 anuales, 10.000 euros anuales, trabajamos sobre un monto de 40.000 euros. El cliente paga la tasa fija del 2.50%, que en este caso pagaría 1.000 euros. Tenemos el Euribor a 12 meses que está en 2.70%, es decir, el cliente cobra el Euribor a 12 meses, 1.080 euros. En este caso también tiene un beneficio de 80 euros en la liquidación swap. En el 2023, bajo una amortización de 10.000 euros, tenemos un nominal de 30.000 euros. El cliente paga la tasa fija del 2.50, que son los 750 euros, y cobra una tasa Euribor a 12 meses de 2.60, perdón, 1.50%. Es decir, cobra el Euribor a 12 meses 450 euros. En este año, en el 2023, el cliente tiene una liquidación swap de 300 euros, que es negativa, es desfavorable en este año para el cliente. En el 2024, bajo la amortización de 10.000 euros anuales, tenemos un nominal de 20.000 euros. El cliente paga la tasa fija de 2.50, es decir, paga 500 euros y cobra una tasa variable, que es de 2.60%, la tasa Euribor. En euros tenemos que el cliente cobra por tasa Euribor 520 euros, y tiene una liquidación del swap de 20 euros a favor. Y en el año 2025, el nominal del swap es de 10.000 euros. El cliente paga una tasa fija de 2.50%, es decir, paga 250 euros. Y el Euribor a 12 meses está en 3.40%, es decir, que el cliente cobra por tasa Euribor 340 euros. Y la liquidación swap por diferencia son 90 dólares a favor del cliente. En este caso tenemos una amortización constante anual sobre 50.000 euros con un plazo de 5 años, pagaderos a 10.000 euros anuales. Ahora tenemos el análisis de intereses de la deuda sin swap. ¿Qué hubiera pasado con el señor Juan si no hubiera contratado el swap de tipos de interés? Tenemos la fecha, la deuda por pagar, el Euribor a 12 meses, el Euribor 12 meses más el 3% que se estableció al inicio del contrato y los intereses de la deuda. Entonces el 1 de enero del 2021, la deuda por pagar son 50.000 euros. El Euribor a 12 meses es 3.20%, que es la tasa variable. En el contrato se estableció que
era la tasa variable Euribor 3.20% más el 3%. Entonces el cliente en el 2021 pagará una tasa del 6.20%, es decir, 3.100 euros. En el 2022, la deuda por pagar después de amortizarla con $10.000 euros anuales, tenemos 40.000 euros. El Euribor a 12 meses está en 2.70%. Como tenemos en el contrato Euribor a 12 meses más el 3%, entonces 2.70 más 3 nos da 5.70%. Y el cliente por intereses de la deuda pagaría 2.280 euros. En el 2023, la deuda por pagar está en 30.000 euros. El Euribor a 12 meses, que es una tasa variable, está en unos 50. Ha habido una variación a la baja en esta tasa. Entonces el Euribor a 12 meses más el 3% sería 1.50 más el 3%, que nos da una tasa del 4.50%. Y el cliente pagaría en este año 1.350 euros. En el 2024 tenemos un monto de 20.000 euros, el Euribor a 12 meses 2.60%. Como conocemos por las cláusulas del contrato, tenemos el Euribor a 12 meses más el 3%, 2.60 más 3%, 5.60%, y el cliente pagaría por interés de la deuda 1.120 euros. En el 2025 tenemos un monto de 10.000 euros, el Euribor en 3.40%. Las cláusulas del contrato nos dicen que es el Euribor 12 meses más el 3%, 3.40% más el 3%, 6.40%. Los intereses de deuda que pagaría el cliente en este año 2025 y con liquidación en el 2026 serán de 640 euros. Sin SWAP, el costo financiero de esta deuda lo tenemos en la columna de intereses de deuda. Este es el costo financiero de la deuda del señor Juan sin contratar el SWAP. Ahora en estas tablas vamos a observar un análisis aplicando la cobertura SWAP sobre la deuda. Tenemos la fecha, la deuda por pagar, el Euribor 12 meses más el 3%, los intereses de la deuda que produce este Euribor. Tenemos la cobertura fija, que sería la tasa fija que contrató el cliente, 2.50% más el 3%, que nos da un 5.50, y tenemos el diferencial. Entonces en el año 2021 la deuda por pagar son 50.000 euros. El Euribor 12 meses más 3 es de 6.20%. Los intereses de la deuda en este caso en el 2021 son 3.100 euros. Pero aplicando la cobertura del SWAP, un fijo del 2.50% más el 3%, es decir, 5.50, tenemos que los intereses bajo la protección de este SWAP son de 2.750 euros, inferiores a esta tasa variable del Euribor más 3%, y el diferencial a favor del cliente es de 350 euros. En el año 2022, la deuda por pagar es de 40.000 euros. La tasa de Euribor 12 meses más el 3% está en 5.70%, es variable. Los intereses de la deuda serían de 2.280 euros. Y la cobertura gracias al SWAP, con una tasa fija que alcanza los 5.50%, nos da una cantidad de 2.200 euros, y el diferencial de 80 euros. En el 2023 la deuda por pagar es de 30.000 euros.
El Euribor a 12 meses más el 3% es de 4.50%. Los intereses de la deuda que debían pagarse por esta tasa variable más el 3% serían de 1.350 euros, pero gracias a la cobertura del swap con una tasa fija, el cliente tiene 1.650 euros. En este caso el diferencial es de 300 euros, que es negativo en este caso. En el 2024 la deuda por pagar es de 20.000 euros. El Euribor 12 meses más el 3% nos da una tasa de 5.60%. Y los intereses que se deberían pagar por esta deuda son de 1.120 euros. Gracias a la cobertura del swap, una tasa fija del 2.50 más el 3%, tenemos un valor de 1.100 euros y un diferencial en la liquidación de 20 euros. En el 2025 la deuda por pagar es de 10.000 euros. La tasa del Euribor, una tasa variable, a 12 meses más el 3% nos da una tasa del 6.40% y los intereses de la deuda que debieron pagarse si no hubiera el contrato swap serían de 640 euros. Gracias a la cobertura de fijo más el variable, la tasa del 3%, tenemos una tasa fija del 5.50% gracias al swap. En este caso el cliente tiene un valor de 550 euros y el diferencial de 90. Como podemos ver, en el 2023 el Euribor 12 meses más el 3% nos dio una tasa de 4.50%, inferior a la cobertura del swap, que nos alcanza una tasa de 5.50%. En este año la relación fue desfavorable y por eso tenemos 300 euros con signo negativo. Ahora analicemos los intereses del Euribor 12 meses más el 3% y la cobertura del fijo 5.50%. Esta tasa de cobertura de fijo la obtenemos del intercambio que hizo el cliente de una tasa fija de 2.50% en lugar del Euribor a 12 meses que es variable más este 3%. Entonces tenemos 5.50%. Ahora, Euribor 12 meses más el 3%, tenemos 6.20%, 5.70%, 4.50%, 5.60%, 6.40%. Y la cobertura del fijo 5.50 todos los años permaneció en 5.50%. Ahora tenemos unos cuadros estadísticos en los que podemos analizar el comportamiento del Euribor. El Euribor variable más el 3%, este interés fijo del 2.50% más el 3%, obteniendo una tasa fija del 5.50% fijo, gracias al acuerdo swap. Entonces podemos observar la variación del Euribor, que podemos ver que en el 2021 6.2 fue superior al 5.50%. El cliente se benefició, pues la tasa fue superior a la tasa contratada bajo el acuerdo swap. En el 2022 la tasa del Euribor variable más el 3% fue del 5.7%.
una tasa superior a este fijo que contrató el cliente. Es decir, en este año también el cliente ahorró por concepto de intereses. En el 2023, la tasa del Euribor variable más el 3% fue de 4.5%. En este caso fue inferior a la tasa fija del 5.50%, y por eso en el cuadro anterior el cliente tiene un saldo en contra, pues la tasa fue inferior, la variable, a la fija. En el 2024, la tasa Euribor variable más el 3% fue del 5.6%, superior al 5.50% fijo que se obtuvo a través del contrato swap, es decir, una ventaja para el cliente nuevamente. En el 2025, el Euribor variable más el 3% fue del 6.4%, una tasa superior a la tasa del 5.50% fija, obtenida por el acuerdo swap. Es decir, este año también fue beneficioso para el cliente. Y el único año que no fue beneficioso para el cliente fue el año 2023. Como podemos observar, Euribor 12 meses más el 3%, 4.50, inferior a la tasa fija del 5.50%. No, el color no nos da. Pues bien, lo que podemos observar es que este contrato, este acuerdo de swap ha sido beneficioso para el cliente. Ha obtenido un ahorro significativo, se ha protegido. Con este acuerdo swap. Ha mantenido una tasa fija del 5.50%, que frente a una tasa variable del Euribor 12 meses más el 3%, ha traído beneficios y ha permitido que el cliente obtenga un ahorro significativo.